Claudio, muy buenas tardes de domingo ya. Otra vez se nos está haciendo costumbre ya hacer los programas en domingo. La intención del día de hoy es, en base a los comentarios y recomendaciones que nos han hecho las personas que nos favorecen con tomarse estos minutos y poder pues compartir una charla entre amigos, es pues tocar a partir de este programa pues temas de interés general que se suscitan en la semana. Pueden ser temas internacionales o pueden ser temas nacionales que realmente hayan captado la atención del público en general o de los medios. Y de ahí, pues, empezar a enlazarlo con los problemas nacionales y, pues, por supuesto, la intención de estas charlas entre amigos que tenemos tú y yo es pues poco a poco irnos empapando de la situación política para los que no estamos enterados y para los que están enterados poder cambiar puntos de vista y que como siempre lo hemos dicho, la intención de este programa es generar pues que cada quien tenga un criterio propio, saque sus conclusiones y que lejos de filias y fobias que podamos tener cada quien con los partidos que nos identifiquemos, es ser críticos con lo que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña. Entonces, no sé si te gustaría que empezáramos con algo que ahorita, pues realmente es de relevancia mundial, que fue que el pasado 28 de mayo hubo el asesinato de un ciudadano afroamericano llamado George Floyd. Como antecedente, te platico, George Floyd es oriundo de Houston. Lo poco que dicen en las noticias es que llevaba pocos años de mudarse a Minneapolis, donde, por desgracia, fue asesinado por un policía de nombre Derek Chauvin. Lo dramático de este caso, Claudio, es que, pues primero, se pudo grabar y se pudo grabar una escena donde un hombre totalmente sometido por 3 policías es presionado con la rodilla durante 8 minutos 45 segundos, que lo llevó a la asfixia. Lo dramático de esto es que en la grabación se escucha varias veces que él está indicando que le falta el aire. Realmente esto nos indica que aún al día de hoy sigue existiendo el racismo y creo que eso es un mal general. No sé cómo quieres que empezamos a abordar este tema, Claudio, para darte la intro y pues empezarlo a desmenuzar, porque realmente esto pues sí dio y sigue dando mucho de qué hablar. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Bienvenidos amigos que nos están observando y que, como muy bien dices, nos favorecen con ver esta videocolumna que hacemos con mucho gusto y como una charla entre amigos, por supuesto. Juanjo, de verdad que sí, fue una semana convulsa porque sucedió de todo. Por supuesto, el fin de semana pasado iniciaron las protestas en muchas ciudades de Estados Unidos en una situación alarmante en muchos sentidos. La primera, por supuesto, que notaba una desesperación de la gente por la cantidad de personas que se juntaron en las protestas en todas las ciudades que pudimos ver, reclamando el asesinato, clamando por justicia, pero también clamando por terminar con estos asuntos de abusos de autoridad, de abuso físico que se siguen dando y que parece increíble. Y que pues hoy llegamos a más de 10 días ya, si no me equivoco, hoy son 13 días de protestas, que ha habido algunas pacíficas, algunas más violentas que otras. Parece mentira que nos encontramos también con que hay situaciones vandálicas en muchos de los lugares de Estados Unidos. Yo pensé que solo ocurría en las manifestaciones que se daban aquí en México, pero bueno, veo que es algo que se da también en primer mundo y en situaciones además que no esperas. Y que casualmente quiero decir, porque la verdad es que no sé si sea una casualidad o no, habría que analizarlo y platicarlo ahorita,
se liga también con un hecho similar y muy parecido en México, que también ha desatado protestas muy por el estilo, pero que justamente también viene por un abuso policial a un ciudadano. Así es. Y, y de ahí, pues bueno, una cantidad de cosas que siguen enmarcadas en la pandemia y en una ola creciente de contagios. Esta semana, además, estábamos a los días de estar con las protestas también en México con el caso de Giovanni, y nos encontramos con que el martes rompimos otra vez el récord de contagios a nivel nacional por COVID, pero luego el miércoles lo volvimos a romper y luego el jueves lo volvimos a romper. Entonces, de verdad es impresionante. Y claro, yo comentaba, eh, eh, imagínate la desesperación que lleva a estas protestas, a esta sed de justicia, de que se acaben estas situaciones que han de ser muy constantes y muy, no quiero decir comunes, porque eso pareciera que lo estamos normalizando, pero sí que se están dando de manera continua pues, no solo en Estados Unidos, pero ahora fue en Estados Unidos, que a la gente no le importó el riesgo de contagiarse y se reunieron en manifestaciones tumultuosas que, pues, la experiencia nos dice que se van a traducir en probablemente 1 o 2 semanas más, justamente en un crecimiento, en un incremento de contagios, por supuesto en estas ciudades de Estados Unidos, pero también aquí en México. También hay que mencionarlo porque se estuvieron dando. El día de ayer aquí en la Ciudad de México hubo otra marcha que afortunadamente fue pacífica. Un pequeño número de personas que quisieron hacer revuelta Desmadres. ya al final, pero fueron detenidos y fue terminada este brote de vandalismo que se estaba empezando a dar. Pero también convulsa porque el lunes amanecimos con declaraciones de esta figura que no sé qué tan confiable sea, pero la realidad es que causó ámpula de Anonymous, Sí, que encendía aún más los ánimos porque ponía gente en la Casa Blanca con acusaciones importantísimas en escándalos de pedofilia y de tráfico de menores que hicieron que se encendieran y que por primera vez hicieron que las luces de la Casa Blanca se apagaran y que el presidente fuera a inspeccionar el búnker para estar ahí no porque tuviera miedo, sino porque tenía que ir a inspeccionar que todo estuviera bien, pero ¿hace cuánto tiempo que un presidente no se tenía que meter al búnker, no? Y casualmente, mi querido Juanjo, que es una de las cosas que quiero platicar y que quiero comentar en unos momentos, cuando los ánimos estaban encendidos por la cantidad de declaraciones que había de Anonymous, unas muy absurdas, por supuesto, pero sí, con otras que finalmente sí son alertas. 3, 4 horas después, Facebook lanza la posibilidad de que te puedas generar en emoji, en un dibujito que se pareciera a ti, sí. y desaparecieron las protestas y las líneas y los escándalos que tienen que ver con Anonymous y con todo lo demás, y se inundaron los posts con estas situaciones, lo cual me parece de verdad vergonzoso. Y por supuesto, aunado a las situaciones que se dieron esta semana en la política nacional, desde la gira, el inicio de la gira, las inauguraciones o no inauguraciones, pero fueron el inicio de obras de varios lugares donde va a pasar el Tren Maya y por supuesto declaraciones que yo considero completamente desafortunadas alrededor de esto que ayer culminaron en algo que me parece preocupante. Sí. Sí, la situación en el mundo realmente ahorita, y digo en el mundo, eh, es, es complicada. Se están dando muchísimos elementos, no es para menos, la crisis sin antecedentes que estamos viviendo, la crisis sanitaria a nivel mundial, realmente, pues, nos está enseñando y está sacando a la luz, pues, nuestra propia naturaleza. ¿Cuál quiere decir esta? Que no hemos cambiado. Yo te puedo comentar, entrando al tema, y para ligarlo de la muerte de George Floyd con la muerte de Giovanni López, y de ahí irnos con las manifestaciones hasta llegar a lo que tú comentas, de nuestro
presidente que no se cansa, se levanta diario con esa encomienda de día tras día, pues si no hacer declaraciones desafortunadas, son declaraciones muy perversas o son declaraciones muy ocurrentes, pero bueno, con George Floyd, bueno, el análisis que yo saco son 4 elementos. El primero, y en el cual yo considero por qué nos volvimos muy empáticos, y digo nos volvimos muy empáticos porque tuvo trascendencia a nivel mundial, y es que la muerte de George Floyd refleja las muchas muertes que no se ven, y en el caso de Estados Unidos, ese racismo latente que se vino a, si no a incrementar, a volver a encender con los diálogos que empoderan a todos los grupos radicales, como la supremacía blanca, los neonazis, toda esa parte que no está conforme con la sociedad. Yo saco una conclusión como paréntesis, Claudio, que en los populistas o los gobiernos populistas y nacionalistas, sus bases, las radicales, la conforman de entrada de lo que yo he sacado conclusiones de 3 tipos de personas: las ignorantes, y al decir ignorantes no quiere decir que no conozcan. Tú y yo podemos ser ignorantes por no conocer en específico un tema. Es esa gente que no se abre a conocer nuevos criterios. Las buenas intencionadas, porque ¿quién no está a favor de la igualdad, de la libertad, etcétera? Y los resentidos sociales. Esos resentidos sociales, los olvidados, esos que no, por diferentes circunstancias, la política, las leyes no los han llevado. Entonces, ¿qué pasa? El afroamericano, desde la historia de los Estados Unidos, pues se ha marcado por eso. Desde que llegaron, los llevaron como esclavos. Entonces, ¿qué sucede? Aunque las leyes en Estados Unidos sí son o tratan de ser muy apegadas a la igualdad, no nos podemos olvidar que somos seres humanos y que por desgracia muchos de los que portan uniformes de diferentes instituciones de seguridad en los Estados Unidos tienen sus filias y sus fobias, y muchos tienen arraigados esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Estructuralmente en Estados Unidos, los números son brutales. Por ejemplo, las cárceles están 3 veces más concurridas por negros que por blancos. El adolescente de los 15 a los 21 años en Estados Unidos es más propenso, 21% más, de morir a manos de un policía que un blanco. Entonces, cuando ya combinas que hay muchas muertes a una, no es una minoría, pero a un cierto sector de una raza como la afroamericana, y la combinas con que estructuralmente las leyes no se llevan igual, y le asumes que la pandemia, si algo tiene, es que es democrática, nos viene a dar a todos, ricos, pobres, todo mundo. El problema aquí es que en Estados Unidos, el afroamericano, aún al día de hoy, ocupando el mismo puesto, gana el 30% menos que un americano. Y en comparación del americano blanco, están en puestos de trabajo más vulnerables, como pueden ser choferes de camiones, en los restaurantes de comida rápida, en las tiendas de autoservicio. Están, como quien dice, durante esta pandemia, o de repartidores. Eso le pasa a la minoría también latina. Estamos enfocándonos al afroamericano. ¿Qué sucede? Que también son los que menos tienen acceso a los servicios médicos por el sistema de salud que tienen en Estados Unidos. Y como bien dices, la cerecita del pastel es Donald Trump, que es una persona cero empática, cero tolerante, y que le gusta provocar, muy similar a un personaje que tenemos de este lado en Macuspana, pero bueno, que nació en Macuspana. Entonces sale y hace declaraciones que, lejos de ayudar, como que el vandalismo genera tiroteos, como el que las manifestaciones afuera de la Casa Blanca las tienen que abrirle paso violentamente para que vaya a una iglesia de enfrente, St. John's,
y se pueda sacar una foto con una Biblia. Entonces, para continuar, bueno, si tú ves esto, en muchas regiones se puede tropicalizar. Yo te estoy hablando que aquí el indigenismo, por hablar de algo gráfico, sufre de lo mismo. El racismo existe en todo el planeta. Entonces, ¿qué sucede? Nos volvemos empáticos. Identificamos que el abuso de poder por parte de las autoridades y el no respetar los derechos individuales de las personas se refleja en todo el mundo, Claudio. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, fíjate que esto que ocurrió esta semana me hizo pensar muchas cosas. Y una de las reflexiones a las que llegué es que va a parecer que estoy dándome una vuelta larga, pero la verdad es que tiene un sentido importante y creo que todo va a caer redondito. Si me permites, fíjate que justamente el fin de semana pasado veía algunas imágenes haciendo referencia a la última gran epidemia que hubo en el mundo, de la peste de 1920. Sí, Y eso hacía que se recordaran imágenes en las que salían personas con estas máscaras que parece que tienen un pico como de pájaro grande y una capucha rara que hacen, que bueno, hoy tú las ves y por supuesto te hacen sentir en algo retrógrado, en algo primitivo, en algo que no tenía las cosas. Y entonces me puse a pensar que, bueno, es que eso se dio a principios de un siglo, ¿no? Lo voy a dejar así porque justamente para allá voy con la reflexión. Cuando nosotros pensamos en la historia pasa a platicarnos y a contarnos las cosas como dividiendo al siglo en dos partes, ¿no? Principios de siglo y finales de siglo. Y lo parten justamente hasta la década de los 50 fue la primera parte y la otra. Y nos quieren platicar la historia como si lo que ocurriera en principios de siglo fuera algo viejo, primitivo, retrasado, ¿no? Y la última mitad del siglo, y todos los siglos, nos los ponen como entonces los avances, lo nuevo, las innovaciones y todas las cosas. Y además, si tú te fijas, Juanjo y amigos, si ustedes tratan de hacer memoria de cómo nos platican los siglos, la historia en todo, si tú te fijas, por ejemplo, en grabados o en dibujos que se hacían la primera parte del siglo, y quiero empezar por esto, aunque me puedo ir para atrás igual, 18, la sí, primera mitad siempre nos las presentan en blanco y negro. sí. Y la segunda mitad, que entonces tiene estas grandes innovaciones y la gran, por ejemplo, los avances que tenía Inglaterra, la época victoriana y todo maravilloso, era a color, te lo pintan a color. Luego pasamos al siglo XIX y otra vez te empiezan a poner las cosas en blanco y negro. Sí, Pero la segunda mitad del siglo XIX, cuando surgen las vanguardias y la innovación cultural y los grandes avances, otra vez te lo ponen a color. La primera mitad del siglo XX, cuando justamente viene, pues, por supuesto, la revolución bolchevique, la revolución mexicana, tantito antes, por supuesto, la Gran Depresión y todos estos cambios sociales e importantes, nos los pintan en blanco y negro. Y después de los 50 empieza a haber color, ¿no? Es algo curioso que se empieza a dar como para quienes platican la historia. Y eso nos hace sentir o pensar que los que viven a principios de siglo, pues son gente que no tiene acceso a la innovación, a lo avanzado, a lo último, a todas las cosas. Entonces, pues son como gente que se va quedando en el rezago. Y pues lástima porque no van a vivir, o algunos no vivirán, no viviremos nosotros, después de la década de los 50 de cada siglo, para entonces sí ver los avances que tiene el siglo. Lo curioso y lo chistoso es que si, por ejemplo, hoy nosotros que estamos viviendo los principios del siglo, pues nosotros, en realidad, el principio del siglo no es otra cosa más que la evolución y el avance del siglo pasado y de la última mitad. Es decir, nosotros ahora estamos viviendo los frutos y los beneficios de los avances que se han estado dando acumulados. Estamos tan avanzados como en la época que te va tocando de manera contemporánea. Y entonces, este principio del siglo que nos está tocando, pues nosotros sentíamos y creíamos que tenemos todos los avances a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, y todas las cosas iban regresando y se estaba empezando a tomar cartas en los problemas que realmente tenían
cuestiones porque había un gran avance en la conciencia sobre el deterioro ambiental, el cambio climático, la extinción de ciertas especies, tratar de regresar a las energías limpias que evitaran este proceso. Es decir, parecía que la inteligencia humana iba avanzando y evolucionando acorde a lo que, a diferencia de los siglos pasados que nos mostraban de ser de principio, estábamos muy a la vanguardia y muy en avanzada, y que estábamos muy bien y que, bueno, finalmente era el resultado de estar avanzando constantemente y que veíamos movimientos importantes en los que la inclusión de las minorías se estaba dando de manera importante porque, pues, incluso las grandes firmas de medios de comunicación que durante años, décadas tenían en rezago, relegados o prohibido completamente a las minorías, las empiezan a incluir, las empiezan a decir que todos somos iguales, que estamos y que, bueno, el fin de semana, este fin de semana hubo un programa importante de Plaza Sésamo tratando de hacer esta Sí. cuestión de inclusión, pero bueno, yo desde que me acuerdo que era niño y veía Plaza Sésamo está tratando de hacer esta inclusión con estas minorías que están tratándose de todos lados, que tienen que ver, por supuesto, en Latinoamérica y en muchos países de África y del sudeste asiático con los indígenas propios de cada lugar, con las minorías de diferentes preferencias sexuales en todo el planeta, con los migrantes en todos lados, la raza o las cuestiones raciales en todos los planetas también, pero especialmente Estados Unidos, que es seguramente el lugar en el que influyen el mayor número de razas migrantes que están buscando una mejor calidad de vida, y etcétera. Y todo parecía que estábamos en esta avanzada y decíamos, bueno, de verdad, qué avanzados somos, qué grande estamos. Y la historia nos tenía que cerrar el portazo en la boca y machucándonos los dedos, Sí. diciéndonos con este asunto primero de George Floyd, que lo que nos está diciendo es que no hay ningún avance, no hay ninguna evolución, no somos ningunos inteligentes, regresamos a las cuestiones primitivas que nos están poniendo y ubicando perfectamente a principios de siglo como todos unos retrógradas, como todos unos no evolucionados, que regresamos a los aspectos más básicos de la humanidad, que es esto que parece que se carga y que no sé por qué, lo que se supone ahora eran esas minorías que eran las que no estaban a favor de la igualdad, de la inclusión, de la equidad. Resulta que aunque son minoría, son más poderosas, son más fuertes y que están ahí y que pues la prueba está en que estas manifestaciones de las muchas personas se tienen que estar haciendo porque estas minorías están controlando y dominando finalmente, lo cual pues por supuesto que es preocupante. Y claro que volteas a ver las declaraciones de personajes como Fernández Noroña, perdón, que parece que habla y nos está diciendo que efectivamente no tenemos una evolución y que no somos seres pensantes, porque, por cierto, tú ya ejerciste tu derecho a enfermarte y a contagiarte. Estoy en eso, Claudio. La verdad es que tú escuchas a Gerardo Fernández Noroña y en la teoría de Darwin, él se quedó como que muchas especies atrás. No es una agresión, es simplemente ser irónico en declaraciones que este personaje que nace del PRD y que se hace muy famoso a nivel nacional a partir de las elecciones del 2006, cuando Felipe Calderón gana por un 0.56 al López Obrador. Y este cuate, entre esa declaración, si yo ya ejercí mi derecho a, A contagiar. a contraer, pues es el mismo que tú ves que lleva una taza de inodoro afuera de Televisa, o ves el tipo que en las manifestaciones se quiere crucificar, pero lo más chistoso de esta clase política en particular que llegó al poder en este momento es que Gerardo Fernández Noroña, ya viajó a Nueva York, Sí. ya viajó a Argentina, ya viajó a Europa, se saca en su Twitter fotos. Jacob Poleski, que es una defensora férrea del sistema político de De la cuarta. Bolivia, Sí. Cuba, de Venezuela, Sí. enarbola a los grandes, iba a decir opresores, pero vamos, esto es muy abierto, a los caudillos que revolucionan las políticas para el bienestar del pueblo, como son Fidel Castro, como son Chávez, las ves
paseando en la Quinta Avenida de Nueva York con bolsas de marcas que ni tú, ni yo, ni mucha gente que estamos viendo tendríamos la posibilidad, a lo mejor, a algún sector de ir a Nueva York por cuestiones de trabajo, por lo que tú quieras, tus ahorritos, pero de eso a pasar a la Fifth Avenue y comprarte marcas de renombre, es un insulto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La declaración de Fernández Noroña, te voy a poner su declaración tal cual. Él agarra y dice, no voy a usar nada. Luego llegaron unos que me querían obsequiar algo, los cubreboca, imagino. Y él reafirma o confirma, no voy a usar nada. Respeten mi derecho de contagiarse, cabrones. Respeten el derecho a tener esa pinche enfermedad. Vamos, estamos en una era donde tú dices, el hombre es la cura y la enfermedad. Estamos en una era en que tenemos que ser incluyentes. Está comprobado que la manera en que te expreses genera emociones. Entonces, cuando tú hablas de ser incluyente, tratas de por medio del diálogo, crear unión, crear conciliación. Conciliación, no ofender al otro. Entonces, para concluir, si yo ya ejercí mi derecho a contagiarme, no me quiero arriesgar, no quiero llegar a esa democracia de salud, pero te voy a decir algo. Ellos, y al decir ellos, voy a poner como ejemplo al que encabeza este gobierno. Como dato, López Obrador ya sufrió 2 incidentes cardíacos. Entonces, para tratarse, trae a un médico, muy buen médico, un médico exclusivo de Miami, y tiene un grupo de colaboradores médicos del extranjero. ¿En dónde está la congruencia? Él se enferma y con los recursos de todos nosotros, que son nuestros impuestos, y que de estos impuestos hay partidas para todos los partidos políticos, él sí tiene el beneficio de irse a un hospital privado. Si tú me dices ahorita que si yo me quiero enfermar y quiero caer al Seguro Social, créeme que no. Porque la situación del Seguro Social, por desgracia, para muchos de los mexicanos que estamos afiliados a él, no son las condiciones que nos prometió Andrés Manuel López Obrador de tener un sistema de salud nórdico, en donde esos países te quitan el 43% o el 50% de tus impuestos, pero la educación hasta la universidad es gratuita. Los servicios médicos son servicios médicos que sin importar tu condición social, se comparan. No he ido yo allá, pero por lo que leo, dicen que se comparan a un hospital, no quiero decir tampoco marcas hasta que nos empiecen Claro, a pagar. ¿no? No, bueno, en este caso a hospitales de renombre de México. Entonces, ese amigo, con tal de defender las políticas absurdas de salud de quién sabe quién, porque podemos decir que es de donde López Obrador o el del subsecretario, No, el secretario. son de él en su cabecita, ¿eh? Ah, bueno, Porque peor. también es una persona que a eso es a lo que iba. Es decir, esta persona enarbola completamente, digo, con sus declaraciones, junto con otros grandes personajes de nuestra política y de Sí, otros sí, lados del sí. mundo, que de Sí, sí, verdad sí. estamos en principios de siglo, que nos va a retratar en blanco y negro, que nos va a poner en una situación de hacer sentir que no hay una evolución, que no hay una inteligencia, que no hay avanzada, que no estamos en vanguardia y que todo lo que se ha estado construyendo a lo largo de décadas y que por supuesto nos coloca hoy a 20 años del inicio de este nuevo siglo, del tercer milenio, de que además irónicamente y contradictoriamente vemos cómo hace 8 días se lanza una nave nuevamente tripulada a una serie de conquistas del espacio, de nuevas cuestiones científicas que nos está diciendo la avanzada. Y estamos viendo aquí que por declaraciones de ciertas personas, ahorita dije esa porque de verdad es preocupante que una persona como Fernández Noroña, que además ocupa un puesto
De representación popular. Representación popular, diga esas cosas, pero también que haya personas que con ciertas declaraciones generen odios raciales en Estados Unidos, porque fue lo que hizo Trump en sus primeras intervenciones de su campaña para este primer periodo que ahora está por terminar, y que quiere retomar para poder reelegirse ahora en las siguientes elecciones en noviembre. Pues lo que están generando es eso, es un retroceso, es un asunto de odios interraciales, te digo allá, pero si lo pasamos aquí, que también estamos viviendo exactamente lo mismo, Sí, declaraciones de 2 o 3 personas que se encuentran ocupando cargos de representación popular que son importantes y que no deberían de estar dividiendo, sino por el contrario, uniendo, porque además el discurso es el del amor, el de los abrazos, el de la unidad, el de querer hacer que se olviden todas las injusticias y todas las cuestiones. No puede ponerse a dar un discurso de odio que lo que ocasionan son ataques aquí son primero clases, las clases sociales, donde sí, que si alguien, como bien dices, por el fruto de su esfuerzo, del trabajo, de una serie de cosas, lo que está generando son oportunidades para otras, así se le es. tache y se le clasifique como de alguien rico, nada más por tal vez estar en una zona o por ser de color de piel más claro que otros, porque las manifestaciones del jueves y del viernes y las pintas y los actos vandálicos dicen así literalmente, ustedes blancos, ricos, es decir, ser sinónimo de ser blanco no es rico, por supuesto, en ningún lado, pero no es posible que estas situaciones nos estén colocando otra vez en una posición en la que nos hacen sentir que de verdad por pertenecer al fin de siglo, perdón, al principio de siglo, no estemos evolucionados. Fíjate, ahorita con lo que acabas de decir, como paréntesis, en un momento de tu charla, no sé si estabas hablando de López Obrador o de Trump, discúlpame. Y como paréntesis, cuando le presentaron las propuestas y la personalidad de Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a Donald Trump, él, en palabras menos, palabras más, dijo, me agrada este sujeto, es Juan Trump, se parece mucho a mí. Entonces, eh, real, o sea, lo que tú comentas, si lo ves, mira, para los sociólogos esto es un experimento, es algo que van a sacar muchas conclusiones. Parece que damos un montón de pasos hacia el futuro, como lo que dijiste tú de Elon Musk, que junto con la NASA y su empresa SpaceX mandan a la cápsula Dragón a empezar. Elon Musk desde hace varios años atrás ya empezaba a surtir a la NASA con viajes a la Estación Espacial Internacional. Lo interesante de esto es que es después de 10 años que envían por primera vez a 2 astronautas estadounidenses al espacio, pero lo que va o lo que trasciende de esto es que se va a hacer ya, o fue el primer experimento para empezar, los viajes comerciales al espacio. Y si saco esto a colaciones, cuando unos ven al cielo, personas como Donald Trump y como López Obrador se siguen viendo el ombligo y siguen sacando lo más nefasto del ser humano para cerrar lo que tú estás diciendo. O sea, son personas que apelan a los sentimientos. Aquí la gran diferencia es que tanto Trump como López Obrador, que son muy diferentes, pero por lo menos en sus diálogos populistas y nacionalistas caen a lo mismo. Lo triste de esto es que con sus minorías pueden ganar y eso les da poder para manifestarse y representar algo que no somos. Yo siempre en mis diálogos, en mis redes sociales y en comunidad, en mi entorno, trato de ser muy positivo. De hecho, esa intención de ser positivo la compartí contigo cuando tratamos de iniciar esto. Este programa en sí no es para hablar mal de López Obrador. Pudiera hablar bien yo de él,
Como persona tiene muchas cosas valiosas. Aquí el problema es que nos representa, como Trump representa a su país, a su gobierno. ¿Qué sucede? Que también pienso que muchas de las manifestaciones tienen que ver con esa división que Trump tiene y genera tanto en su país como en el mundo. Generan conflictos como si fueran, o sea, eso es, abren la boca y generan un conflicto. Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a hablar, me confundo, y eso se traduce aquí en México a que después de un mes, cuando fue el asesinato de Giovanni López, el 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, pues se venga dando a conocer el video 20, 30 días después y que tengamos esa empatía con esa persona que es un albañil, en que por abuso de poder, que lo detienen 10 policías, y en teoría lo que se maneja es por no utilizar cubrebocas, se lo llevan, lo golpean, y cuando empiezan a ver, o cuando los familiares van y lo buscan, pues les dicen que están en un hospital, en el hospital Guadalajara, el Hospital Civil de Guadalajara, y ya está muerto, ¿no? Lo tienen que ir a buscar a la morgue. Entonces, por supuesto que nos identificamos con esos casos, o sea, el abuso policial o de las autoridades que ejercen el derecho en el mundo, en varios países, llámate civilizados, no civilizados, institucionalizados o no institucionalizados, hay ese abuso de poder en combinación con la violación de los derechos de los individuos. Entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente nos identificamos, pero aquí lo chistoso, ya pasando al tema mexicano, es que las similitudes podrían ser el abuso de autoridad y la violación de los derechos individuales, entre otras, pero aquí también se combina el vacío de los derechos que tenemos como ciudadanos. En Estados Unidos el problema es racista. El que porta el uniforme de policía puede ser o no alguien que esté en contra de una etnia. En México, para mí, es una falta de institucionalidad, es una falta de sistema, es una falta de capacitación. Yo en muchos estados voy y veo las condiciones de trabajo de los policías y es precaria. Policías que tienen turnos de 24 horas, que no tienen uniformes, que tienen que pagar ellos por tener un arma. Entonces ya cuando combinas todo eso, pues simplemente dices, ¿qué estamos haciendo mal? Y de ahí viene lo mismo. ¿Por qué los partidos sí nos representan? Y en teoría, para al final el tema, estamos en una democracia y tienen que ver por el bien de todos, ese bien o esa igualdad o esos derechos no se están viendo en la vida diaria de ti y de mí. O sea, tú sales a la calle y te puedo asegurar que muy pocos, a menos los que vivan en San Pedro Garza García, que es la ciudad más rica del municipio de México y de muchas ciudades de Latinoamérica, pero muy pocos nos atrevemos a salir de un bar caminando a las 2, 3 de la mañana, a disfrutar. No hay esos elementos. No. La verdad es que estas situaciones, como bien dices, lo que nos ocasiona son problemas de desigualdad y que por supuesto van derivando en otro tipo de problemas sociales. Por eso, pues cuando estamos hablando sobre las situaciones que está mostrando ahora el presidente y que, pues sí, se hace con una crítica, porque yo sí genero una crítica sobre las acciones que toma, sobre las decisiones que toma día a día y que se ven reflejadas en esto, y que mucha gente sale a su defensa a primero atacarte porque estás haciendo una crítica, así Sí. como si porque ya el presidente es presidente hubiéramos perdido el derecho de expresarnos y de hablar críticamente sobre lo que está haciendo, pero hay un ataque
pues me hace pensar dos cosas, ¿no? La primera es que si un presidente tiene que tener una horda de personas que diario, todos los días tengan que salir a defenderlo y que además estén pendientes de todo lo que se está diciendo en contra de él para defenderlo, es porque algo está haciendo Claro, mal el presidente, por supuesto, ¿no? O sea, claro, algo no está funcionando de la manera correcta, ¿no? Y la otra es esa, justamente, si el presidente está llevando acciones que no permiten la crítica y que en esta situación lo que están ocasionando es una intolerancia a la crítica, a la reflexión, a lo que se está sí, haciendo y se está manejando con discursos que otra vez y regreso, parecieran que fueran de principios de siglo, ¿no? sí, ¿Y por qué te voy a decir? Porque en este asunto de Giovanni, tristemente, el fiscal que está llevando las cuestiones en Jalisco dice, no fue porque no fue porque no llevaba cubrebocas, ¿no? Aunque la grabación que dices y lo que sabemos, lo que están alegando es eso, que no traía cubrebocas. así es. Pero él dice, no, ya investigamos y no es porque no llevaba cubrebocas, es porque cometió una sanción administrativa. Ok, Sí, tenía conducta violenta. y fue violento. Hasta ahí se quedó, es decir, la justificación, la explicación fue así como decir, mira, porque la realidad es que el lenguaje fue eso, pero en la manera en la que lo están diciendo nos quieren tratar como si fuéramos personas de principio de siglo. No lo matamos porque no llevara cubrebocas, lo matamos porque se puso violento, porque hizo una sanción administrativa. Yo, a ver, espérate, ¿en qué momento cualquiera de las dos cosas te da la facultad y la posibilidad de matar a una persona, ¿no? O de someterla a golpes, porque el asunto es que él murió debido a los traumatismos Así es. ocasionados por una golpiza que se les fue de las manos. Es decir, cualquiera de las dos situaciones, no importa cuál. Es más, vamos a pensar que haya cometido el peor de los delitos, que por supuesto se sabe que no lo fue, Sí, pero aún así cuando haya cometido el peor de los delitos, en ningún momento dice la ley que tengan el derecho a golpearlo no, ni a matarlo. no, Pero el comunicado nos está diciendo con una retórica retrógrada, pues yo creo que no se debería utilizar desde hace 300 años, que sí, por eso lo mataron, ¿no? Y claro, si a eso le sumas que digo, y también hay que ser honestos en esta situación, no es algo que se haya dado porque hoy tenemos esta presidencia. En la cuestión de la justicia, tristemente y lamentablemente, es algo que venimos arrastrando de probablemente hace 70 años, o si sí, no es que hace 100 años, es decir, no es algo que sea culpa del presidente porque esté el presidente o del partido que está en el poder, ni de fulanito, es decir, es algo que en una cuestión de no estar preparando las cosas de la manera correcta y que no se ha estado dando, no puede funcionar. Y no es posible que si nos están ofreciendo una situación en la que debería de preponderar la igualdad, la justicia, la equidad, la paz y la tranquilidad para que tú puedas justamente tener esa confianza de salir a la calle, de confiar en tus autoridades, de todo. ¿En cuántas ciudades, en cuántos municipios la gente que va caminando normalmente sin deberla ni tenerla ve a un policía y se asusta? Y le da miedo ver a un policía porque en México no representa ni autoridad ni confianza. Y entonces nos genera una serie de cuestiones que, por supuesto, no se encuentran fuera de, más bien que se encuentran fuera de la normalidad y que nos así es. ocasionan una situación que lo que nos hace es tener que levantar la voz para hacer una crítica y un análisis indicando que las cosas no están bien. Mira, eh, eh, un caso que se parece y que estaría más apegado, siguiendo el hilo de la situación de Giovanni López, hubo un caso, aquí tengo la fecha, el 4 de mayo, el 30 de marzo, de una persona que se llamó Oliver López y está grabado en las redes sociales, Bien. que la muerte fue muy similar o si no idéntica a la de George Floyd. Esa fue en Tijuana, ¿no? Si no me En equivoco. Tijuana, así es.
Y hay otro caso en la Ciudad de México de un vagonero de 42 años, Sí, tengo el nombre también, que la misma situación que tú indicas, realmente hubo un abuso de poder. Pero voy ligando el tema de lo que tú dices, de cómo es posible que a principios de un siglo XXI, donde la tecnología está más avanzada que nunca, las redes sociales ya están al alcance de cualquiera, sucedan estas cosas. Pues suceden porque hay personas que, que sacan lo peor de ellos. Y en este caso hay personas tan mezquinas como Trump y como López Obrador, que este tipo de situaciones les caen como anillo al dedo. O sea, realmente en el caso de Trump, muchos analistas han dicho que esto le cae como anillo al dedo en función de evadir el mal manejo que ha hecho con el COVID. En México estamos haciendo un manejo que todavía no se ven los resultados, pero que todo indica que no ha sido el adecuado. ¿Y por qué saco este tema? Porque tú dijiste manifestaciones. Las manifestaciones son un instrumento civil, un instrumento de la sociedad para levantar la voz. Si tú ves que solicitas por medio de tus representantes en los partidos políticos justicia y no la hay, entonces hay que salir a la toma de las calles y hacernos valer. Tan es así que el movimiento feminista, el 8 de marzo, sale a la calle por el hartazgo que hay de los feminicidios en todo el país y por dos situaciones de una chica que se llama, creo que Edith, ahorita te la digo. Eh, bueno, el punto aquí es que desollan a una persona, su sí. marido. Es que la verdad es que ha habido tantos casos que digo, es una pena, pero sí, la que detona ay, es que tampoco quiero decir que detona el hartazgo, porque la verdad es que hemos estado hartos de los feminicidios desde hace mucho, pero esta es la que estuvo más cerca justamente Ingrid Escamilla y al, Fátima al Cecilia. 8, al de Ingrid fue que de los terribles, Y bueno, fíjate, no todos, su lema de ellas, en sus gritos de protesta, en la marcha feminista, es: nos quitaron todo, hasta el miedo. hasta el miedo. Qué brutal es eso. Ahorita muchas personas les han quitado todo, hasta el miedo a manifestarse. Entonces, ¿cuál es el problema de las manifestaciones en Guadalajara? Pues que como siempre hay grupos que buscan restarle legitimidad a eso o sacar traja política. Lo que vimos en Guadalajara es una réplica de lo que hemos venido viendo con el PRD en su momento y con Morena. Ellos sí tienen el derecho de tomar una avenida como es Reforma por mes y medio. Ellos sí pueden pintar, grafitear, ser violentos, pero eso solamente lo veías muy focalizado en la Ciudad de México. ¿Qué sucede ahora? Se lleva a Guadalajara, independientemente, y yo lo estoy llevando al tema político, no al tema de justicia social, pero estás pidiendo justicia por alguien que hay un abuso de autoridad y llegas e incendias a un policía y lo pones en riesgo, ya mandas mensajes muy contradictorios. Entonces, alguien, bajo estas circunstancias reales, quiere sacar provecho. Y por desgracia, los políticos son muy de ese tipo de acciones. Entonces, ¿aquí qué conclusión se puede sacar? Pues simplemente que mientras la sociedad vamos buscando de a paso en paso la igualdad, eh, la otra sociedad que está muy ajena a nosotros, que es la política, sigue buscando su beneficio propio, sin importar cuánto dolor cause a los que gobiernan. Sí, la verdad es que, Juanjo, ahora que estabas diciendo esto, parece que estamos en una película de Stanley Kubrick, ¿no? Sí, Sí, te iba a como decir lo mismo. la polarización total, los grandes avances y los simios brincando, alabando un monolito, o sea, de verdad que es inverosímil, ¿no? El surrealismo en su más grande expresión en las manifestaciones sociales
pues hoy le tocó al mundo, ¿no? Hablar y que analicemos y que hablemos del mundo. Yo creo que yo por mi parte puedo concluir y para ya terminar, que efectivamente nos falta mucho. Esto nos da, como digo, un portazo en la cara, Sí, en la que nos tiene que estar diciendo, llamando la atención que no importa la cantidad de avances tecnológicos, ni siquiera científicos que pudiera haber, ni la posibilidad de llegar a otros planetas o al espacio, de dominar los cielos, el mar, de tener inteligencia artificial, drones que se dediquen a sanitizar por un lado, pero también a bombardear por otro, a robots que puedan solucionar un montón de cosas. Eso no es importante si lo fundamental, que es la vida humana, en todos los niveles y con todas las personas no se puede respetar y tengamos que seguir etiquetando con esto porque también hay un asunto que creo que quiero tomar como conclusión también, porque una de las sí, sí, grandes sí. discusiones que se daban, sobre todo en redes sociales, porque es muy cómodo discutir en redes sociales y Sí, sentados claro. aquí donde estamos tú y yo, es que se tomaba como lema las vidas de los negros importan, ¿no? Black Lives Matter. Sí, sí, sí. Y entonces muchos empezaron a decir, digo, con toda la buena intención, con la realidad, ¿no? Diciendo, todas las vidas son iguales, es decir, no solo de los negros, sino de todas iguales, porque por supuesto vemos la misma cantidad de abusos con los indígenas, Así es. con los migrantes y con los refugiados que se están dando en Siria y en todo Medio Oriente, y con los africanos y con lo que quieras. Y entonces dicen todas Sí, las vidas, y entonces alguien decía muy atinadamente, sí es cierto, claro que sí, pero cuando tú estás diciendo que todas las vidas importan, lo que estás haciendo es minimizar el asunto de que las minorías que están siendo afectadas y victimizadas, no me gusta usar la palabra victimizadas porque lo estás haciendo menos y no deberíamos sí, ser, pero que ahora sí están siendo víctimas de esta opresión por estas sí, minorías dominantes, que ellos sí son minorías en realidad, sí. no están tomando la importancia. Entonces, yo creo que sí debemos de decir ahorita, sí, las vidas de los negros importan, y en otro momento la vida de los indígenas importan, y la vida de los humanos importan en cada uno de esos aspectos que se puedan ir dando. Y hasta que no entendamos nada de eso y no lo podamos llevar a cabo en plenitud, no funciona nada de los avances que podamos tener como humanidad. Y con Claro eso que quiero... importan. Tan importan que nos representan a todos. O sea, al final y al cabo estamos hablando de un ser humano. Y si no logramos comprender esa situación, entonces seguimos dividiendo. Están dividiendo como cuando empezaste esta columna, eh, la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que quien no está de acuerdo con esta transformación está en desacuerdo, es un mensaje muy fuerte en las circunstancias en las que estamos, donde no demuestra y sigue sin demostrar empatía alguna con los que gobierna. Él está empeñado en sus ideales y debería de entender él que la vida de cada uno de los que compone los ciudadanos de México están, por desgracia, ahorita bajo su mandato y que él es la única persona con el poder que tiene hasta el día de hoy de mejorar las condiciones de todos los mexicanos, no de los pobres. Su bandera son los pobres. El problema de todo es que los pobres, por desgracia en México, no son una minoría, son los que van a sufrir más las consecuencias de estas decisiones absurdas que todavía hasta el día de ayer sigue tomando. Su gira espectacular de una semana, con el cual desacató las normas sanitarias, con el cual desobedeció todo protocolo, un fracaso. Su tren Maya es un tren de los 70s que, que realmente lo muestra de cuerpo entero de una persona que sigue viviendo en el pasado. Los que peleaban el cancelar el aeropuerto o el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México porque había afectaciones ecológicas, pues que se den una vuelta donde van a construir el tren Maya, todas las hectáreas de manglares y toda la vida, todo el ciclo de la fauna que hay ahí,
la violación que se está haciendo, que vayan a donde quiere instalar la refinería Dos Bocas. No pudo, no hubo, no tuvo la oportunidad de sacarse una foto ahí porque estaba inundado. Donde no quería tener un lago, lo tiene, y donde lo quería tener, no lo tiene. No, está... Fíjate, Entonces, Juanjo, que sí, perdón que te interrumpa, no, al contrario. Mira, El, aquí estamos entre cuates, no hay problema, nadie nos ve. sí. Fíjate que este asunto de verdad que sí es traumático. Hay varias cosas que quiero apuntar de eso. Lo primero es que eh, este asunto del tren fue de verdad que de risa. Es de mucha risa porque, por supuesto que ese no va a ser el Tren Maya, ¿no? Es, Por es supuesto que evidente no. que no lo va a ser, pero hay dos cosas que me llaman la atención. La primera, que va por decir lo menos importante, es que, bueno, tú estás haciendo la inauguración de un banderazo de salida de obras que además van a ser mínimas, porque recuerda que en México hay algo que se llama derecho de vía. Y Sí, claro que van a abrir y van a tirar mucha selva, no se dice tirar, pero van a destruir mucha selva para que pase por ahí, tomando derecho de vía y poniendo nuevas vías. Pero las vías que ya están en el tren que recorría anteriormente desde, no es desde López Obrador, aguas, ¿eh? ¿eh? Sí, No es López Obrador, nos va a censurar, ¿eh? López Obrador, sí. Desde Porfirio Díaz había hecho estas vías de tren, estos medios de comunicación para, por supuesto, transportar todo lo que se generaba en las haciendas de Yucatán, en enequeras, para traer al país, Así al es. interior del país, pero es decir, ya están ahí, la obra en realidad va a ser mínima. Yo creo que la parte de la inversión importante tiene que ver con ciertas estaciones, pero por supuesto en el tren, es decir, está ahí. Sí, Y entonces lo que nos mostraron no es para nada es el tren. Pero hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que, bueno, pues es una de las obras por las que decidió no apoyar ni a las empresas ni al sector médico en medio de la pandemia y de la crisis sanitaria. así Entonces, es. por lo menos le hubieran dado una pintadita, ¿no? Porque, Mira, yo insisto, pero déjate de eso te digo, ok, eso es lo de menos. ok, Les da una chañadita y todo. Lo que me preocupa y lo que me llama la atención de manera importante es que, pues aquí ni Epigmenio Ibarra, que es un líder de la comunicación visual, fue capaz de asesorarlo, y si lo asesoró el señor no le hizo caso, pero no tiene asesores semióticos que le están diciendo, a ver, señor, ¿está usted utilizando como el tren que está dando el banderazo? Porque el banderazo no lo dio él, lo da el tren cuando está avanzando para indicar que se está iniciando una ruta de tren que va a recorrer el sureste. Por Dios, no utilizas a la bestia, que es el tren que simboliza el momento en el que miles de personas que se van a convertir en indocumentados tienen que atravesar el país y se suben todo a el país. que es el símbolo del fracaso del sistema económico y por el cual se supone que está luchando y por el que está tratando de terminar con esta migración que él en campaña y el día de su discurso inaugural de la presidencia dijo, no va a haber migrantes por necesidad, sino por gusto nada más, porque yo voy a acabar con la pobreza y con todas las cosas. Y si no, o sea, si estás luchando con eso, caray, no usas a la bestia para arrancar la obra del Tren Maya. Bueno, es que hay de bestias a bestias, y hay unas que entienden y otras que no. Sí, Y retomando lo que dices, fíjate qué incongruencia, ¿te acuerdas en su campaña que todos los migrantes iban a ser bienvenidos? Que de hecho, el Tren Maya iba a ser una fuente de trabajo, entre otras cosas, para la población de esas localidades, pero también para los migrantes que vinieran. Nada más volteó Trump, tosió, y de repente ya los agarramos a todos, ya nos convertimos en el muro, ya utilizamos recursos que iban destinados a la Guardia Nacional, que nunca se dio, y el ejército lo utilizamos para contener a los migrantes. De ese tamaño es la otra bestia que no sabe tomar decisiones. sí. Entonces,
Él está con su arpa, saltando como Nerón, él está en lo suyo, él se está divirtiendo, él está como Trump, o sea, él, su muro son símbolos, es lo que le vendió a su electorado fuerte, ¿no? Híjole, pero mira, yo creo que la muestra de la necedad, la más grande muestra de la necedad, se da en otra vez, y digo, la verdad es que habrá que hablar también del asunto porque también hay mucho que reflexionar al respecto, pero estas personas que lo defienden y que alegan y que están diciendo y que todas las cosas, la más grande muestra de que no se ha hecho absolutamente nada es que toda esa gente sigue defendiendo. Es decir, si ellos no tuvieran que estar defendiendo y se pudieran quedar callados, sería una muestra de que ya hay avances. Pero el descontento contra los que nos quejamos, contra los que criticamos, contra los que nos expresamos, es porque se están señalando cosas que él prometió, pero que no se han hecho ni que se harán, porque si ellos pudieran decir, yo ya estoy bien, entonces ya no tendría necesidad de estarte alegando que no digas y que te calles y que no sé qué, porque pues finalmente se están señalando la falta de obras, la falta de resultados, la falta de ayudas reales. Es decir, pero la más grande prueba de que no está haciendo nada es que toda esa gente sigue exactamente igual y por eso están atacando a los que tenemos que señalar que la situación sigue como está. Mira, ahora sí que voy a poner un ejemplo para seguir el hilo de lo que dices. Si yo fuera López Obrador, a ver, perdón, no, deja toco manera. Si yo fuera el presidente y yo hago las promesas de la soberanía energética y rescatar a Pemex, la construcción de Santa Lucía, la construcción del Tren Maya, la construcción de la refinería de Dos Bocas, si yo fuera el presidente en este momento y tuviera que tomar la decisión de, entre otros, a los que represento y los que me llevaron al poder, decirles que en este momento la situación del país requiere que la energía en todos los aspectos, tanto económico, social, emocional, debemos de llevarlos a cuidar la vida, a dar insumos, a proteger a los que nos están salvando la vida. Yo siento, creo, hablo por mí, que cualquier persona pensante, estoy hablando de las personas pensantes, no de las radicales, no estaría en contra de que mi presidente dijera, perfecto, vamos a poner un stand-by de esto, porque esta es una crisis que nadie la veía venir, y eso lo vamos a dejar. No sé qué se pueda llevar a cabo, pero ahorita todos los recursos es para el bienestar de todos nosotros, pero te sacan incoherencias en las cámaras, como que tú ya puedes sacar de tu Afore o de tu fondo de retiro hasta el 30%. Lo cual es terrible. No, es que tú le dices a la gente, ahorita la gente lo necesita, y muchos que van a estar dicen, perfecto, claro, pero lo que no se dan cuenta es que es su dinero para su retiro. Es el error más grande, es el error más grande porque además eso no lo van a poder recuperar en el momento en el que realmente lo van a necesitar, que es en el momento del retiro. Y no hay forma, es decir, ya los cálculos de los expertos están perfectamente hechos y previstos, en el que si alguien saca ese 30%, en el momento en el que están, digo, y que regularmente están en una vida útil, que está más o menos en promedio de unos 15 o 20 años más, que finalmente son los que lo necesitarían, realmente necesitarían alrededor de 35 años para recuperar ese dinero, lo cual, por supuesto, ocasiona, va a haber un problema grande en unos años, pero en ese momento ya no va a estar el señor y no se va a hacer responsable, entonces es una muy buena manera de lavarse las manos. Pero ¿qué tal está el Palacio Nacional? No, terrible. Bueno. Se subió en una silla de años, patrimonio de la nación, te enseña cómo es Palacio Nacional por dentro, te dice que siembra 2 arbolitos en el patio, o sea, el señor anda con su arpa feliz, saltando. Sí, como dices, o sea, él vive en Amlolandia, ¿no? No, cuidado. Y claro, ese discurso de esta semana, a mí hay 2 cosas que me llaman la atención terriblemente, ¿no? Una, el asunto de que
el jueves, si no me equivoco, nos dice, es que no pueden tener comidas lujosas, ¿no? No puede haber Sí. lujos en la comida. La comida tiene que estar con arroz, frijoles y maíz. Entonces, híjole, eso la verdad es que me está empezando a prender un foquito de alerta en el que hay que tener cuidado con ciertas cosas, porque a lo mejor te está preparando a que adiós a ciertas verduras, adiós a ciertos guisados, adiós a la carne, adiós a ciertas cosas, porque la situación puede venir un poquito complicada. Claro, mientras se le ve a su hijo en unos restaurantes lujosos en el extranjero dándose unos buenos banquetes, ¿no? Y de comprobarse que sí es él el que aparece en las fotos, aquí hay otro asunto De a tratar. de alerta y de importancia. Y el otro, el que, pues, como ya dijiste hace ratito y repitiendo, pero yo creo que también para ya ir cerrando, Sí, ya. toma una postura, tienes que tomar una postura y además burlándose también de León Leo Krause, Krause. me parece, Sí. diciendo, pues, o estás a favor de la cuarta transformación o estás en contra de ella. Y entonces, pues bueno, señor, discúlpeme, pero dado los resultados y dado el desempeño que está usted teniendo y dado lo que ha ocasionado en estos 19 meses de gobierno, yo voy a tomar una postura y le puedo decir que yo estoy en contra de la cuarta transformación porque no veo nada claro. Me uno, Claudio. Realmente, la intención de estos programas, como bien dices, es, pues todos los que nos estén viendo, si, pues si pueden en su entorno, poderlos compartir, si no, estos videocolumnas, sí las ideas y las conclusiones que saquen. Esa es la única herramienta que tenemos para generar conciencia y ejercer nuestro derecho a votar, que es como debe de ser los cambios. El señor llegó aquí gracias a la votación. Entonces, en las votaciones para dentro de un año, que entre más gente se dé cuenta de que tenemos el derecho de exigir que se lleven a cabo los planes que se prometen y que estos planes sean para beneficio de todos, nadie va a salir perjudicado. Nadie. Al final y al cabo te estás volviendo crítico y es parte de una maduración de la democracia y es un derecho que a muchos de nuestras generaciones antepasadas les ha costado mucho trabajo. Tú y yo, por medio de esta llamada videocrítica, Columna. videocolumna, podemos llegar a muchas personas. Muchas gentes dieron su vida en manifestaciones y tenían que hacerlo escondidas por medio de panfletos y por medio de libros prohibidos, la transmisión de las ideas. Y en este caso, lo único que intentamos tú y yo, como amigos, que nadie nos ve, pues es simplemente que se nos unan más a esta causa y que en el momento en que el gobierno actual empiece a cumplir, créeme que de mi parte va a haber aplausos y vitoreos y vamos a tocar otro tipo de temas si es que se llegan a dar. Y pues Yo, bueno, yo como siempre agradecidísimo, Claudio, contigo de esta oportunidad de expresarnos. efectivamente, Juanjo, como te decía la semana pasada, yo lo que quiero es que el presidente me calle la boca con sus obras. Y no estoy en contra de él, por supuesto que no estoy en contra de él, estoy en contra de su cuarta transformación, que no está diciendo nada. Y creo que justamente haciendo referencia, y por eso nos llamamos así, hay que romper el paradigma de que si no estás apoyando la causa, estás en contra de él. Eso no puede Totalmente de ser, acuerdo. porque eso genera asesinatos raciales, eso ocasiona segregaciones de grupos, eso ocasiona luchas sociales y lucha de clases, y eso ocasiona odio y eso ocasiona separación, y tenemos que romper el paradigma de que si no estás a favor, estás en contra. Y eso definitivamente es, creo que con lo que termino. Solamente para despedirme, Juanjo, te diría que yo insisto en que hay que cancelar dos bocas, la de Sí. López Obrador y la de Fernández Noroña. Híjole. Está complicado, pero yo me uno también a esa petición. Ok, bueno, pues muchas gracias, mi querido Juanjo. Claudio, que estés muy bien, un gusto saludarte y que
esto se repita. Igualmente. Que estés Hasta muy bien. luego. Un abrazo y gracias a todos por vernos. Gracias, bye, 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 bye. Oye, para terminar, Sí. me enviaron por mensaje que ya tenemos un club de fans octogenarias, un club de fans octogenarias de Chimalhuacán, que si podemos darles un beso. Yo aquí mando mi saludo. Cuídense. Pues vamos a mandarles un beso entonces. Dale. Gracias, Juanjo. Bye.